En el estudio 7 de United Artists, a mediados de los años 30, reina un silencio peculiar. No es la quietud del vacío ni la pausa del descanso. Es un silencio cargado, eléctrico, como el instante previo al trueno. Un silencio que se ha construido ladrillo a ladrillo, a fuerza de repeticiones agotadoras y de la voluntad férrea de un solo hombre. Los grandes focos arrojan una luz cruda y plana sobre un decorado que finge ser una calle cualquiera, pero cuyos adoquines de cartón piedra están marcados con tiza para indicar posiciones exactas. El mundo aquí es una mentira perfectamente medida. En el centro de este universo en suspensión, un hombre está de pie, solo. La espalda levemente encorvada no por cansancio, sino por la intensidad de su enfoque. En sus manos sostiene un trozo de celuloide, una tira de película que examina contra el resplandor cegador de una lámpara portátil. La luz atraviesa los fotogramas diminutos, proyectando sobre su rostro un destello parpadeante y fantasmagórico. Ese rostro, cuya configuración de bigote, ojos y sonrisa se ha convertido en un idioma universal de emoción, está ahora despojado de toda expresión reconocible. No es Charlotte, es Charlie Chaplin. Y en este momento no es un comediante, sino un relojero. Sus ojos, famosos por su capacidad de transmitir inocencia o picardía con un simple parpadeo, escrutan la secuencia con una frialdad analítica. Con la mano libre comienza a ejecutar un movimiento pequeño, casi imperceptible. El giro de una muñeca, el leve desplazamiento de un hombro hacia atrás. Lo repite. Una vez, 2, 5. No es un gesto de actuación, es un gesto de medición. Está aislando el componente mecánico de la emoción, buscando el punto de inflexión exacto donde el simple movimiento de un cuerpo se transforma en un significado que un espectador en Shanghái, en París o en Buenos Aires entenderán sin palabras, donde la física se convierte en sentimiento. Mientras tanto, más allá de las gruesas paredes del estudio, en la penumbra cálida de miles de salas de cine, sucede el milagro opuesto. Millones de personas, de lenguas y culturas dispares, ríen y sollozan al unísono ante las peripecias de un mismo hombre. Un vagabundo de bombín estrecho, pantalones holgados y zapatos descomunales. Charlotte. Una figura compuesta por contradicciones, elegante y harapienta, audaz y tímida, trágica y cómica. Su silueta es quizás la más reconocible del siglo naciente. Un ideograma instantáneo que significa resistencia, dignidad en la derrota y una ternura obstinada. Es el héroe del accidente perpetuo, el poeta del tropiezo. Pero aquí, en la génesis de ese caos glorioso, no hay lugar para el accidente. La magia de la espontaneidad es el producto final de una tiranía de la precisión. Chaplin, el titiritero, ejerce un control absoluto sobre cada variable. El número de pasos antes de una pirueta, el ángulo exacto en el que el bastón debe describir su arco en el aire antes de clavar su punta en el suelo, el fotograma preciso en que la mirada debe pasar del miedo a la determinación. La risa que estalla en las butacas es una ecuación resuelta con lágrimas de sudor en el estudio. Así, el Stage 7 se convierte en la cámara de compensación de la emoción humana. Lo que afuera es caos, aquí es orden. Lo que afuera es instinto, aquí es cálculo. Lo que afuera es un vagabundo perdido en un mundo hostil, aquí es un general diseñando, con paciencia infinita, cada una de sus aparentes derrotas para convertirlas, en última instancia, en victorias del corazón. Cada carcajada que hace vibrar una sala oscura nace primero en este silencio sagrado y severo, tallada en el tiempo con la paciencia de un monje, con la certeza de que el mayor hechizo es aquel que logra ocultar por completo las huellas de su propio y meticuloso conjuro. Antes del bombín, antes del bastón, antes del brillo del celuloide, existía un compás más elemental y brutal: el compás del hambre. El sur de Londres de finales del siglo XIX no ofrecía escenarios, solo supervivencia. Y en esa escuela sin paredes, el joven Charlie Chaplin no aprendió a representar emociones, aprendió a traducir en ritmo puro los estados del cuerpo y del alma. El tiempo allí no era una abstracción, era una sustancia tangible y hostil. Era el intervalo concreto entre un mendrugo de pan y el siguiente. Era la duración exacta de una espera frente a la ventana de una panadería, midiendo con la mirada la distancia entre el deseo y la posibilidad.
Las fábricas y los asilos imponían una cadencia férrea de tareas interminables, de silencios rotos por toses, de pasos arrastrados sobre suelos fríos. Su madre, Hannah, fue su primera y más profunda lección en economía expresiva. En su lento y doloroso desvanecimiento mental, cada gesto suyo se volvía monumental. Una sonrisa que no llegaba a cuajar, una mano que buscaba el vacío, una mirada que se perdía más allá de la habitación mugrienta. No había actuación, solo el desnudo despliegue de una fractura. Charlie observaba, absorbía. Aprendió que el patetismo más conmovedor no reside en el grito, sino en el intento fallido de contenerlo. El Music Hall, luego, fue la academia donde ese dolor crudo se transformó en moneda de cambio. Pero no fue donde aprendió la comedia, fue donde aprendió que el timing era la diferencia entre comer y pasar hambre. Sobre esas tablas iluminadas con gas, un segundo de más en una pausa mataba la risa. Un segundo de menos y el salto físico parecía falso, no mágico. La gracia no era un don etéreo, era una cuestión de milisegundos, de respiraciones calculadas, del instinto feroz de un animal que sabe que debe conectar o perecer. Así, la pobreza se reveló como su coreógrafa más exigente. Le enseñó que en el universo de los desposeídos nada es superfluo. Cada movimiento debe tener un propósito. Cada gesto, un retorno. La elegancia del vagabundo que crearía décadas después, esa mezcla de fragilidad y terquedad, no nació de la inspiración bohemia, sino de la memoria muscular de quien una vez tuvo que medir, con precisión desesperada, cada gramo de energía y cada migaja de oportunidad. El ritmo del hambre, aquel latido ansioso y urgente, se convertiría sin que él supiera aún en el metrónomo interno de la risa más perfecta del mundo. Los estudios Keystone en 1913 eran una fábrica de golpes de puño, de persecuciones frenéticas, de pasteles de nata estrellados en rostros sorprendidos. El producto era la risa inmediata, el combustible, la velocidad. En este ecosistema, el recién llegado Chaplin era un elemento extraño. Su ritmo era diferente, más pausado, más observacional. El famoso traje no apareció por revelación. Fue un proceso de ensamblaje práctico, casi accidental. Necesitaba un disfraz que lo diferenciara al instante en el caos de las películas de un rollo. Por ejemplo, los pantalones holgados eran de Fatty Arbuckle para contradecir su delgadez. La chaqueta estrecha de otra persona para acentuar la fragilidad. El bombín, demasiado pequeño, sugería una dignidad precaria. El bastón no era un adorno, era una herramienta de elegancia y defensa, una extensión del brazo que podía convertirse en pértiga, gancho o punto de apoyo en un mundo resbaladizo. El bigote, pequeño y cuadriculado, no ocultaba la expresión, la enmarcaba. Cada pieza era una solución a un problema concreto. Juntas, por azar, crearon una silueta inolvidable. No hubo un momento de eureka. Hubo una serie de decisiones pragmáticas frente a un guardarropa compartido. La genialidad no estuvo en la inspiración, sino en reconocer la potencia simbólica de ese collage accidental cuando ya estaba montado. El 7 de febrero de 1914, en Kid Out to Races at Venice, el vagabundo caminó por primera vez ante una cámara. Todavía no tenía su pathos definitivo, pero la ecuación física ya estaba completa. La elegancia contra la pobreza, la pequeñez contra la inmensidad, la persistencia contra el fracaso. El traje era un collage, el hombre una ecuación, el símbolo un accidente perfecto. Chaplin no había creado un personaje, había ensamblado pieza a pieza el espejo deformante en el que el siglo XX reconocería su propia y conmovedora desorientación. Con el éxito llegó el imperio. Primero en los estudios de la First National, luego en el feudo propio de la United Artists. Chaplin no solo filmaba películas, construía un universo autocontenido, una burbuja de realidad donde él era la única ley. Los muros del estudio no separaban un set de una calle, separaban dos dimensiones del tiempo. Afuera, el mundo avanzaba a su ritmo. Adentro, el tiempo se dilataba o se comprimía bajo su voluntad. El ambiente no era de caos creativo, sino de una quietud tensa y productiva. Se podía pasar horas, a veces días, en la filmación de una secuencia que en pantalla duraría 90 segundos. Chaplin detenía la acción, caminaba hacia la cámara, revisaba el encuadre.
Pedía silencio. No un silencio cualquiera, sino un silencio total, absoluto, donde solo se escuchaba el zumbido de los proyectores y el latido de la propia impaciencia. Luego, volvía a su marca y repetía la toma número 20, la 30, la 50. No buscaba la interpretación correcta, buscaba la verdad mecánica del gag, que el borde del sombrero volara en el ángulo preciso para engancharse en un farol, que el tropiezo con una baldosa suelta no pareciera una caída, sino el colapso momentáneo y gracioso de toda una física personal. Su cuerpo, entrenado en el music hall y en la calle, se convertía ahora en un instrumento de precisión que obedecía a una coreografía interna de una complejidad milimétrica. El vagabundo en pantalla era el hombre más libre del mundo, impulsado por el azar y la necesidad. Pero cada uno de sus encuentros con el azar estaba escrito, coreografiado y rehecho decenas de veces. La persecución por un policía torpe, el ballet de evitación en una obra en construcción, el baile con los panecillos en la quimera del oro. Cada uno de esos monumentos al caos espontáneo era en realidad el producto final de un orden tan estricto que rayaba en lo militar. La risa era el resultado de una ecuación resuelta a fuerza de sudor, repetición y una tiranía de la perfección que solo admitía un resultado, aquel que él, en el silencio de su visión, había dictado mucho antes de que la cámara empezara a rodar. El arte de Chaplin residía en una física reinventada, en una anatomía del absurdo que él mismo diseñó. Su cuerpo no se movía, funcionaba con la precisión interconectada de un mecanismo de relojería, pero era un reloj destinado a marcar siempre la hora equivocada, de manera perfecta. Todo comenzaba con un contrapunto fundamental, la postura. Una espalda irreductiblemente recta, que vestía de dignidad eterna la chaqueta más raída. Era la columna vertebral de un gentleman, nunca doblada por la humildad de su situación. Esta rectitud no era rígida, sino el eje sobre el cual giraba todo el artificio de su inestabilidad. Sobre este eje, su caminata se estableció como su firma rítmica universal. No era la caminata arrastrada de un derrotado, ni la marcha decidida de un hombre con propósito. Era un balanceo pausado, oscilante, con los pies abiertos en ese ángulo de 90 grados que se volvería icónico. Cada paso era una declaración de principio. Se avanza, pero no se llega. Se pertenece al movimiento, no al destino. El mundo era un escenario que se recorría, nunca un lugar al que se arribaba. El bastón era la extensión articulada y elegante de ese sistema. Jamás un simple apoyo. Era una prótesis para un mundo hostil, una herramienta de medición social, un arma de defensa frágil y un emblema de clase ajena. Con él Chaplin dibujaba órbitas en el aire, señalaba con precisión de maestro de ceremonias y ejecutaba, en medio de la calle sucia, las florituras de un salón de baile imaginario. Era el símbolo de todo lo que no tenía, manejado con la soltura de quien ha rehecho su propio linaje a base de pura coreografía. Y en el centro del sistema, el rostro, la sala de control de la emoción. Los ojos, grandes y expresivos, eran capaces de viajar del terror más infantil a la más cínica de las complicidades en el parpadeo entre dos fotogramas. El bigote, un pequeño y cuadrado marco de pelo, no ocultaba la expresión, la enmarcaba, subrayando cada sonrisa tímida, cada temblor del labio inferior, cada mueca de fingida gallardía. Así, cada caída no era un accidente, sino una secuencia coreográfica desensamblada con un cálculo milimétrico. La espalda recta que cedía en el momento exacto, el giro controlado de la cadera, la pierna que se elevaba en un arco preestablecido, el bastón describiendo un círculo en el aire antes de tocar el suelo con un sonido seco y definitivo. Cada huida era un ballet de torpeza sublime. Cada gesto de pánico, una nota en una partitura física de una complejidad abrumadora. Chaplin había convertido la vulnerabilidad, la torpeza y el fracaso en una ciencia exacta y conmovedora. Su cuerpo era el laboratorio donde la condición humana, en su lucha contra un universo indiferente, era diseccionada, estudiada y finalmente reconstruida como la más bella y perdurable de las artes. Un arte donde la risa y el llanto nacían del mismo y perfecto engranaje. Cuando el cine aprendió a hablar, Chaplin escuchó una traición. El sonido para él no era progreso, era provincialismo. Amenazaba con reducir a un dialecto específico lo que él había convertido en un lenguaje universal de gestos y miradas. Charlotte no podía tener acento. Su voz pertenecía a la imaginación de cada espectador.
Por eso su resistencia fue estética, no técnica. Luces de la ciudad de 1931 y Tiempos modernos de 1936 no son películas mudas. Son manifiestos de un cine expresivo sin palabras. Utilizó el sonido de manera irónica, como un efecto más. El estruendo mecánico de las máquinas, los silbidos de las fábricas, los pitidos absurdos. Era el mundo el que hacía ruido, no su personaje. Su desafío culminó en la escena final de Tiempos modernos. Forzado a cantar en un restaurante, el vagabundo lanza una canción en un idioma inventado, un galimatías de sílabas. Es el canto del gesto puro. La voz, al fin utilizada, se niega a sí misma. Se convierte en música abstracta y en un chiste visual. Fue su victoria más paradójica. Usar el sonido para defender el glorioso y elocuente silencio de su arte. El relojero había integrado el nuevo ruido del mundo solo para demostrar que su mecanismo funcionaba mejor sin él. Hasta 1939 el vagabundo había navegado las tormentas de la necesidad, nunca las de la ideología. Pero el mundo cambió. El ascenso del fascismo convirtió la comedia en un asunto peligroso. Chaplin, el maestro del gesto universal, sintió la presión de un contexto histórico que ya no podía ser solo escenografía. Así nació El Gran Dictador. Inicialmente concebida como una sátira, la película se transformó en algo más urgente mientras rodaba. Esa parodia, Adenoid Heinkel, era brillante, pero era insuficiente. El payaso que había construido su imperio sobre el silencio encontró que la época exigía un discurso, una declaración explícita. El famoso parlamento final no estaba en el guión original. Nació de la necesidad, de una urgencia ética que quebró sus propias reglas estéticas. Por primera vez, Chaplin habló directamente a la cámara, sin disfraz de vagabundo, solo con su propio rostro. Sus palabras, un llamado a la humanidad y a la razón, resonaron como un grito largo tiempo contenido. La paradoja fue total. El hombre que desconfiaba del sonido por ser limitante, usó la palabra para defender el mundo plural y silencioso que su arte celebraba. El relojero se vio obligado a explicar, en voz alta, el principio mismo de su mecanismo. El estreno en octubre de 1940 fue polémico. Algunos lo tacharon de propagandístico, otros de ingenuo, pero marcó un punto de no retorno. El creador del inofensivo Charlotte había asumido, a su pesar, la sombra del poder que conlleva hablarle al mundo. La culminación de su extraterritorialidad llegó en 1952. Mientras viajaba a Londres para el estreno de Candilejas, el gobierno de Estados Unidos le revocó el permiso de reingreso. Las acusaciones de simpatías comunistas, alimentadas por el FBI y una prensa hostil, se mezclaron con viejos escándalos personales. El ídolo fue declarado persona non grata. Chaplin, el inglés que se había convertido en el estadounidense más famoso del mundo, fue expulsado del sueño que él mismo había encarnado. En lugar de luchar, se estableció en la tranquila Vevey, Suiza, a orillas del lago Le Mans. Allí, en la mansión de Coursières-sur-Vevey, su vida adquirió la quietud de un retrato. Este exilio no fue una simple desgracia, fue la consagración final de su mito. El vagabundo sin patria, el inadaptado, fue literalmente rechazado por el mundo que lo había adorado. La paradoja era perfecta. El hombre que controlaba cada aspecto de su arte no pudo controlar la narrativa política de su propia vida. En Suiza, rodeado de una belleza impasible, se convirtió en el monumento viviente de sí mismo. Un genio incomprendido que terminó habitando el único papel que nunca había querido interpretar, el de la leyenda distante y melancólica. El mismo instinto que gobernaba sus estudios buscó un escenario más complejo e ingobernable: su vida privada. Sus matrimonios con mujeres notablemente más jóvenes, su paternidad tardía y exigente no fueron simples escándalos, fueron la extensión natural y trágica de su método. Chaplin no buscaba el desorden en su hogar, buscaba inconscientemente trasladar allí la dinámica del set. Esperaba la misma obediencia a la visión, la misma repetición hasta alcanzar la toma perfecta. Quería dirigir, coreografiar, moldear. Sus hijos y esposas no eran solo familia, eran parte de un elenco doméstico en una producción continua llamada La vida según Charlie. Pero las emociones humanas no tienen guión. Los sentimientos no aceptan marcas de tiza en el suelo. La misma obsesión por la perfección que forjó obras maestras creó un territorio de frustración y distancia en su intimidad. La tragedia no fue la falta de control,
sino su exceso aplicado a un ámbito donde el control es una ficción. El genio que también entendió la fragilidad en pantalla a veces tropezó con la tosuda e indomable realidad de la fragilidad de los demás. El director que todo lo coreografiaba encontró que el corazón es el único actor que se resiste siempre a la dirección. El 25 de diciembre de 1977, la noticia de su muerte recorrió el mundo. Pero el vagabundo no pudo morir. Había logrado lo que muy pocos artistas consiguen: separarse por completo de su creador y pasar a habitar el territorio de los arquetipos. Charlotte se convirtió en un ciudadano del inconsciente colectivo, un emoji antes de los emojis, una silueta que al recortarse contra cualquier fondo inmediatamente narraba una historia de dignidad, resistencia y melancólica gracia. Su legado más profundo no es un catálogo de técnicas, aunque su dominio del ritmo, la mímica y el montaje sean todos materia de estudio. Tampoco es la anécdota del niño pobre que llegó a ser el hombre más famoso del planeta. Su verdadera huella es haber codificado un estado del ser en pleno siglo de las masas y las máquinas. En un mundo que comenzaba a valorar la velocidad, la eficiencia y la uniformidad, Chaplin erigió un monumento al desajuste, a la ineficiencia poética, a la terquedad de lo humano frente a lo mecánico. Demostró que ser un héroe no reside en la fuerza invencible, sino en la capacidad de caer y levantarse con un ajuste de bombín. Que la elegancia no es una cuestión de ropa, sino de postura, y que la comunicación más poderosa puede ocurrir en el más absoluto de los silencios. Artistas de todas las disciplinas, desde los actores físicos como Marcel Marceau hasta los directores de la Nouvelle Vague, desde los bailarines hasta los músicos, encontrarían en su obra un manantial de inspiración. Pero su influencia traspasó los límites del arte. Se convirtió en un instrumento político, un símbolo de resistencia utilizado por movimientos obreros y por disidentes en regímenes opresivos. Su imagen era tan flexible como universal. Podía representar al hombre como un aplastado por el sistema, pero también la indomable chispa de alegría que el sistema no puede extinguir. Era un espejo cóncavo que reflejaba, dependiendo del ángulo, tanto la opresión como la libertad. Este poder nació de una contradicción férreamente gestionada. La apariencia de caos espontáneo, de azar sublime, era el producto terminado de una fábrica de emociones donde reinaba el control más absoluto. El vagabundo que parecía vivir al día, impulsado por el viento de la desgracia, era en realidad el resultado de una coreografía milimétrica. Chaplin, el relojero, nos vendió la hermosa ilusión del reloj descompuesto. Y al hacerlo, nos dio un lenguaje común para nombrar nuestras propias fallas, nuestros tropiezos y nuestra tenaz y conmovedora voluntad de seguir caminando, con los pies en ángulos de 90 grados, hacia un horizonte siempre inalcanzable. Por eso, décadas después, su figura no se desvanece. Sigue girando, en el mecanismo de la memoria cultural, como un engranaje esencial. Es el recordatorio perpetuo de que la vulnerabilidad, cuando es observada con compasión y traducida con precisión, puede convertirse en la fuerza más poderosa de todas. Un hombre con un bigote, con un bastón y con unos zapatos grandes logró, sin decir una palabra, articular el grito y la risa de toda una humanidad. Gracias.